principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Entonces, recordando en Efesios capítulo 1, verso 18, dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en ¿quién? Efesios 1, está en otra versión, 1:18. Para que miremos 1:18. Está leyendo otra versión, dice entonces, miremos cómo dice desde el versículo, vamos a mirar entonces el versículo 20, dice desde el 19, y cuál la supereminente grandeza de ¿qué? De su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Señor, leemos tu palabra, nos apropiamos de tu palabra y declaramos, Señor, que tu bendición fluye en cada corazón, Dios, en el nombre de Jesús. La autoridad espiritual, el poder en la guerra espiritual, la autoridad de Dios se manifiesta en la obediencia, sus maravillas y la unción de Dios liberadora rompe cadenas y desatan en el momento en que esta palabra pasa de ser ese libro escrito y se vuelve un libro que lo vivimos, que lo aplicamos en nuestras vidas. Y aunque vamos a mirar más adelante el relato de Naamán, recordemos este texto cuando dice que el poder que obró en Jesús, allá en Efesios acabamos de leer, el poder que levantó a Jesús de los muertos y lo resucitó, ese poder está obrando en usted y en mí. ¿Quién dice amén? Ese poder está obrando en usted y en mí. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo un año atrás, 2, 10 o muchos años atrás, algo pasó en su vida, algo pasó en nuestras vidas. Tal vez veníamos de una vida de atadura, de idolatría, de pecado, de oscuridad, de tiniebla, de maldad. Y esa palabra tocó el corazón. Y usted dice, algo me pasa, algo me está pasando. Dios me está llamando. Y cuando el predicador, la palabra sea llamado, y le dijeron, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Algo empezó a moverse en usted. ¿Sabe qué es eso? El poder de Dios. Hizo que usted y yo dijéramos, Señor Jesús, te acepto, me rindo ante ti. Ese poder que resucitó a Jesús es el poder que está obrando en usted y en mí. Muchos creyentes no saben ese poder que tienen. Y siempre son buscando a ver quién ora, quién hace aquello, quién ora por los enfermos, quién le ora y reprende a los demonios. Y siempre son buscando a ver quién, cuando usted y yo, si sos hijos de Dios, tenemos ese poder que nos ha dado el Señor. Dios se manifiesta de muchas maneras, así es. Así como hizo esas hermosas flores de diversos colores, Dios obra de muchas maneras. No pretendo encasillar solamente de una sola manera. Muchos dicen, no, es que si tú tienes el Espíritu Santo, pues tienes que hablar en lenguas y ya. No, hay muchas maneras como Dios se manifiesta. Amén. Y en la iglesia, fuente de bendición que usted que ya creemos que el poder del Espíritu Santo, los dones, los ministerios, creemos en eso. Amén o no. Pero lo que sí también enseñamos es que ese poder de Dios no es para manipularlo, ni para que se tome como un poder humano, donde hasta se vende, hasta piden dinero por una sanidad. Eso no es bíblico. Enseñamos que el poder de Dios inicia cuando hacemos lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago 4:7 dice, si yo me someto a Dios, si yo me rindo a Dios, resisto al diablo, el diablo tiene que huir de nosotros. Cuando nos sometemos a Dios.
Cuando miramos entonces, ¿por qué son ministrados muchas personas? Se ora por ellos, se ministra. Y son actividades donde queremos que Dios, ahorita oramos por sanidad, oramos por liberación, en muchas maneras, y muchos hermanos, en fin, está bien. Pero ¿qué pasa cuando muchos son ministrados, pero pocos son liberados? ¿Qué pasó, pastores? ¿Que le faltó el poder al predicador? ¿Le faltó? No, hermanos, muchos son ministrados, pocos liberados. Muchos hoy solo tocan emociones. Escúchame bien, es fácil para un músico, para un predicador, tocar emociones. Y le puedo decir al de alabanza, esta canción, yo sé que va a tocar corazones y muchos van a llorar. Es fácil decirle a alguien, cierra tus ojos, levanta tus manos y yo pongo las manos sobre él y apenas puede caer. Conozco personas que no son predicadores, son conferencistas y también tocan emociones. Pero lo que queremos aquí es que toque el Espíritu Santo, toque su corazón, redarguya su alma. Sí, tenemos emociones, claro que sí las tenemos, pero que el poder de Dios no sea obstaculizado por tantos predicadores que solamente están manipulando y haciendo un espectáculo y un show de eso del poder de Dios. Repito, y sé que me estarán mirando algunos, mirarán mucho más en el YouTube y otras partes de ustedes, pero derribar a las personas es fácil, hacerlas que lloren es fácil. Hay personas que lloran y gritan, se les ministra, a los 3 días otra vez lloran, ministran, se caen, a los 8 días otra vez, y si lo hace cada 15 días, cada 8 días va a pasar lo mismo. Pero sale de la iglesia y sigue pecando. Sale de la iglesia y sigue buscando lo malo. Entonces, ¿qué pasó allí? La obediencia, el poder de Dios se desata cuando obedecemos la palabra. ¿Quién dice amén? Cuando usted y yo oramos por una persona, oramos para él para que acepte a Cristo. ¿Qué significa eso? El poder de Dios. ¿Qué otra cosa será? Cuando oramos por el enfermo, que Dios se glorifique. Vamos a quedar en el segundo libro de Reyes. Y vamos a basarnos en la experiencia de un hombre que, aunque en el Antiguo Testamento encontramos una experiencia muy interesante que nos va a dar unas pautas para que también hoy nosotros nos basemos en la palabra y miremos cómo el poder de Dios se glorifica en nuestras vidas y cómo Dios quiere obrar en nosotros, cómo Dios se glorifica en cada corazón. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y dice entonces, este es el caso de la experiencia de sanidad que tuvo un gran general del ejército de Asiria llamado Naamán. Dice el verso 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Era el profeta Eliseo, el siervo de Dios. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve y enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 piezas de oro y muchos vestidos. Dice entonces, dice el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me envíe a mí que sane a un hombre de lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el fuego y
y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra. ¿Y quién? Y sanará. Escúcheme bien. Este gran general, este gran guerrero, este gran hombre del ejército de Siria que quedaba al norte de Israel, que era bendecido, era un hombre guerrero, fuerte, tiene la enfermedad llamada lepra. La lepra era una enfermedad que obviamente daba en la piel, desde lo más profundo de la piel, la epidermis, y empieza a exteriorizarse. A lo último, la piel empieza a una infección, empieza a desquebrajarse, a caerse por pedazos. Una enfermedad horrible, dolorosísima también. Cuando entonces este hombre escucha que había un siervo de Dios, un profeta de Dios en Israel, le dice a la sierva, mira lo que él pensó a su manera, voy a ir allá. Pero el rey le dijo, yo le doy la orden al rey de Israel para que lo sane. El rey de Israel dijo, pues yo qué voy a sanarlo, yo no soy Dios. ¿Qué hace Eliseo? Le dice, bueno, yo me encargo de eso, voy a orar a Dios. Cuando Naamán va con toda su capacidad, ese general, con su uniforme, con su poderío, va y le dice, allá vive Eliseo, fue a la casa de Eliseo, se cuadró allá al frente y esperó que el profeta Eliseo iba a venir. Hola, rey Naamán, general, vengo, ¿qué le puedo ayudar? No, Eliseo le da una orden a un siervo, le dice, dígale a Naamán, ni siquiera fue personalmente a Naamán, no, dígale que se lave 7 veces, ¿dónde? En el Jordán. Se imagina, la lepra es, además de una enfermedad física, también es considerada una enfermedad espiritual. También la lepra representa orgullo, altivez, soberbia, inquebrantable, no reconocer el pecado, idolatría, iniquidad, cadenas, atadura, maldición. También representa en muchas ocasiones la lepra. Y en ese momento lo veían de esa manera. Vemos que en este primer intento, este hombre no quiso sujetarse a la voz del profeta que le enviaba a Dios. Él dijo, yo creía que iba a venir el profeta Eliseo, me iba a imponer las manos y me iba a sanar. Y cuando va de Eliseo, ni siquiera Eliseo salió a saludarlo al frente de la casa. Le mandó una orden con un siervo. ¿Cómo le pasa a usted una persona llena de soberbia que hagan eso? Llena de orgullo que hagan eso. Quiero miremos, amados hermanos, encontramos entonces, algo ocurrió y quiero que nos enfoquemos allí. Algo hizo que Naamán lo pensara 2 veces. Otra vez sus siervos, y aquí vemos la conversión a Dios que hizo Naamán. Dice el versículo 13, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, le decía a Naamán, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Dice el verso 14, fue el punto de pivote que derrumbó la altivez de Naamán y fue el primer paso para que él recibiera sanidad. Dice, entonces descendió y se zambulló. ¿Qué hizo Naamán? Descendió y se zambulló conforme a la palabra que Dios había dado. 7 veces se zambulló en el Jordán. Paso número 1 para la conversión: obedecer la palabra, sujetarse a lo que Dios nos da. No es el poder de Eliseo ni el predicador que anda tumbando personas, poniendo manos por aquí. Eso se ha vuelto un show bochornoso, hermanos. Me avergüenza eso. Predicadores que hacen eso. Oh, pastores, es que esos tienen poder de Dios, hermano. El poder de Dios se da cuando usted va y le comparte la palabra a esa persona que está atada al pecado, al licor, y usted ora por él y le comparte de Cristo. Esa persona acepta a Jesús. ¿No cree que eso es poder de Dios? Más todavía. Hace apenas 8 días me decía mi madre, ir donde una persona, una familia atada a la idolatría, un señor enfermo, ya un anciano, como 90 años enfermo, atado a sus crucifijos, atado a sus idolatrías, y me dijeron, vamos a orar. Si ellos quieren, vamos a orar con mucho gusto. Cuando estas personas dedicadas a la idolatría y la religiosidad, entra un pastor a orar por ellos y dicen, sí, les comparto la palabra y les invito a aceptar a Jesús. Hermano, ¿qué cree que oró ahí? El poder de Dios. Cuando este anciano, apenas hace 8 días, este anciano de 90 años me dice, sí, yo quiero que aceptara a Jesús. Le pregunto a sus hijas, ¿también quieren aceptar a Jesús? ¿Eso qué es? Pero muchos están engañados pensando que el poder de Dios es ir tumbando personas por todas partes.
Eso se llama show mediático. Ahora, que Dios obra de muchas maneras, sí. Pero amados hermanos, recuerda a la mujer samaritana. Perdón, la mujer que tenía flujo, estaba enferma 18 años. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ella? Se acercó y tocó el borde. Se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Jesús alcanzó a imponerle las manos? No. ¿A otro le impuso las manos? Sí. ¿A otros sí? Cuando Jesús reprendía a los demonios, por eso es importante, amados, que comprendamos algo. En este paso, el primer paso, la verdadera conversión a Dios significa liberación de las cadenas. Significa que el poder de Dios está efectuándose. Cuando usted se levanta, está buscando a Dios, va a su trabajo, sus diferentes actividades, y llega la tentación, usted dice, no, en el nombre de Jesús, no. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está obrando en usted? El poder de Dios. Ay, pastor, pero es que íbamos a orar, alguien una vez, mi hermanito salió muy triste, y estábamos orando por sanidad y demás, como ahora, pero pronto por la cuestión de pandemia podíamos imponer más manos, pero bueno, cierto, mi hermanito se fue triste, porque no alcanzamos a poner la mano o porque el aceite se acabó, entonces no se pudo alcanzar. Pero algo le digo, hermanos, no es la imposición de manos del predicador o el aceite con que se toque, es el Espíritu Santo, la presencia de Dios que sana a aquel que cree que Jesús puede sanarlos. ¿Cuántos creen? Si podemos imponer las manos, está bien. Si ungimos las manos con aceite, está bien. Y si no alcanza, pues el poder de Dios es inagotable. ¿A cuánto no alcanzó el Señor a imponer, el predicador a imponer las manos y salimos y fuimos sanos? ¿Yo? Fuimos bendecidos, sí. Pero es que no alcanzó a imponer. Muchos son bregando, a ver, pongan la mano en la cabeza y buscando. Y como les decía alguna vez, muchos cometen, por estar así tan desesperados, ¿qué pasa? Termina que alguien le pone las manos y termina que una persona que está llena de maldad, de pecado e iniquidad, y es peor. Dice Naamán que él entonces descendió y se zambulló 7 veces. No era el agua del Jordán la que sanaba, no. Porque él dijo antes, cuando se enojó con Eliseo, dijo, Eliseo si es bien charro, vengo desde Siria, como por decir algo, vengo desde Panamá hasta aquí a Medellín para que Eliseo me sane. Y Eliseo me dice que vaya allá y que me lave en el río, bueno, no digamos en Caldas y me baña allá en ese río 7 veces. Entonces Naamán dice, pero allá en Panamá hay ríos también más limpios, y mira, metido allá. Es que no era el agua del Jordán, era obedecer, sujetarse, vivir, creer la palabra. Que si la Biblia me dice, apártate del pecado, apartemos del pecado. Que dejemos adulterio, fornicación, apartemos y dejemos de hacerlo. Ahí es donde se da el poder de Dios que libera, que rompe maldiciones, hermano. Es la palabra de Dios. Hay personas, como les digo, que se ministran y liberan y hay bulla y gritan y cantidad de cosas. Y a los 2 o 3 días otra vez están amarrados al pecado. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer la palabra. No, es que tiene que ser otro predicador más ungido. No, es que tiene que ser. No hay nadie más ungido que la misma palabra de Dios. No hay nada más poderosa que la palabra de Dios. La que nos lleva a vencer al maligno cuando nos rendimos al Señor. Esa conversión entonces dice, lo hizo descender. Convertirse precisamente es descender, quebrantar mi orgullo, mi altivez, conforme a la palabra. La obediencia al mandato de Dios por medio de Eliseo su siervo. Por fin aceptó este consejo 7 veces. Mostrar humildad y obediencia a la palabra. ¿Qué te costaba? ¿Qué te cuesta ir al Jordán? Le decían los siervos. Si Eliseo te hubiera dicho, vaya y enfréntese a un oso, nada más hubiera dicho, me enfrento a un oso, ahí soy sano de la lepra. Él lo hubiera hecho tal vez. ¿Quién sabe ante cuántas imágenes se habrá postrado? ¿A cuántas religiones habrá tocado la puerta para ser sano? Pues le dijeron, no, allá en Israel hay un siervo de Dios y Dios lo va a sanar. Necesitamos llevar ese mensaje de salvación, llevar esa palabra de transformación, porque a muchos les ministra, pero no son liberados porque no obedecen la palabra. Es el efecto poderoso de la palabra que trae liberación. ¿Cuántos dicen amén? Es el poder de Dios, que no son espectáculos, que no son ni dinero ni las cosas donde se manifiesta, sino en aquellos que confiamos y creemos en su palabra. Recordemos allá en Mateo capítulo 7, verso 22 y 23, cuando Jesús dice, Señor,
Llegaron muchas personas y dijeron, Señor Jesús, al final de los tiempos, Señor, en tu nombre hicimos sanidades, echamos fuera demonios. Leámoslo, Mateo capítulo 7. Capítulo 7 de Mateo, dice entonces, 7:22. Dice entonces, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, sanidades, liberación. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, pastor, ¿qué está pasando aquí? Pero mire que ellos dijeron, Señor, profetizamos en tu nombre, éramos profetas. Ojo con eso, la palabra profética más segura es la Biblia. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Hoy en día muchos cristianos están siguiendo ese al hombre que hace todos esos espectáculos, que profetiza, que una cosa, que la otra. Pues no quieren leer la palabra, que él profetiza la verdad. Hicimos milagros, profetizamos, señales, liberaciones, echamos fuera demonios. Y les digo, Jesús, apártense, porque ustedes lo hacían para su vanagloria, porque ustedes lo hacían por un espectáculo, para cambiar, para manipular o para ganar dinero. Apártense de mí, hacedores de maldad. Dicen, pero ¿por qué eran sanos? Porque al fin y al cabo eran el nombre de Jesús. Eran el nombre de Jesús. Pero el Señor le dice, a usted no los conozco, porque pretendieron usar el poder de Dios para engañar a otros, para manipular a otros. Lo que quiero que comprendamos, hermanos, hoy es que permitamos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nos sujetemos a su palabra. Amén. Por eso el siguiente punto es sujetarnos a la autoridad de Dios. Cada día la mayor evidencia que usted y yo estamos siendo liberados, somos libres, es el obedecer, el sujetarnos cada día a la palabra de Dios. Recordemos bien el texto que les dije ahorita a Santiago 4:7. Dice, someternos ¿a quién? A Dios. Muchos pretenden pasar esa parte por alto y es, yo resisto al diablo, me enfrento, resisto, pero pasan por alto el primer punto y es someternos a Dios. El que no se somete a Dios, el que no está de rodillas ante Dios, nunca podrá estar de pie ante los hombres, ni mucho menos ante los demonios. El que está de rodillas ante Dios, el que se humilla ante Dios, el que se sujeta, el que se rinde a Dios, podrá entonces luego resistir al diablo y el diablo tendrá que huir de usted y de mí. Pero pocos hoy se quieren rendir o humillar o someternos a Dios. Someterse a Dios es, Señor, tu palabra voy a obedecer. Ya no va a ser mi voluntad, sino tu voluntad. Pero ¿qué pasa a muchos? Sí, Dios, yo te creo, pero bueno, estoy de acuerdo en esto sí, en esto no. No, someternos a Dios hasta que su punto de vista, mi punto de vista, pase a un segundo plano y obedezcamos su palabra. Sin ningún tipo de contemplación, ni duda, sino que nos rindamos a Dios de todo corazón. Someternos, cuando nos sometemos, esta carne se resiste a rendirse a Dios. Esta carne por su altivez trata de impedir rendirnos a Dios. Quiere mantenerse altiva. ¿Recuerdan como el niño que le decía a la mamá? ¿Recuerdan que les decía, la mamá le decía, recoja el juguete? Todo el día recoge, y yo le digo, no. Hasta que la mamá le dijo, recoja el juguete. Y yo, bueno, mamá, voy a agacharme a recoger el juguete, pero por dentro sigo de pie. Por dentro sigo así de pie, no quería obedecer. ¿Cuántas veces nos rehusamos rendirnos a Dios? Que porque no estoy de acuerdo con esto, con aquello. Es que no estás o no estás de acuerdo. Es someternos a su palabra, obedecer su palabra. Naamán dijo, cuando él se zambulló 7 veces conforme a lo que Dios había dicho, ahí obró sanidad. No es lo que diga tal persona o tal otro, sino lo que Dios nos enseña en su palabra. Dice el verso 15, volviendo allá en 2 de Reyes 5:15, y volviendo el varón de Dios, él y toda su compañía, ¿qué pasó? Cuando él por fin fue y se zambulló 7 veces, cuando obedeció la palabra, escúcheme bien, entonces hay evidencias, hay resultados. Cuando obedecemos la palabra se manifiesta el poder de Dios y hay resultados. Dice que la 7ª vez que salió del agua, su piel era sana como la de un niño, tersa, sano.
Hermano, créanme que científicamente, clínicamente, según los médicos, es imposible que alguien con lepra quede sano porque se zambulla 7 veces. Hay gente que pasa todo el día en el río y salen y siguen con lepra. Cuando él dijo, voy a obedecer a Dios, sale, ¿y cuál fue la evidencia? La sanidad. Pero recuerde que la lepra tiene 2 tipos de implicaciones, tanto en el cuerpo, pero también espiritualmente, es atadura, maldición. Entonces, cuando obedeció a Dios, se rompió la maldición. Le pregunto, ¿Eliseo le puso las manos encima? No. ¿A veces hay que poner las manos? Sí, para ayudar la fe del otro y fortalecerlo, sí, pero no siempre. ¿Y fue suficiente para sanarlo? Sí, porque obedeció la palabra. Dice que volviendo el varón de Dios, verso 5:15, de 2 de Reyes 5:15, y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí, ¿ahora qué? Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Gloria a Dios, hermanos. Este gran general, después de ver la bendición de Dios, después de someterse a Dios, después de obedecer a Dios, Dios le sana. Y él dice, a partir de ahora solamente voy a orar al Dios de los dioses, al Dios de Israel. Míralo bien. Sujetarse a la autoridad y al poder de Dios sin alterar su palabra. Estaba tan agradecido Naamán que ya cuando se encuentra con Eliseo, después vio a Eliseo cara a cara, después de que Dios lo sanó a Naamán, se encuentra con Eliseo y le dice, Eliseo, estoy muy agradecido. Ven, tengo aquí mis caballos, mis carruajes llenos de plata, de vestidos, de lo que usted necesite. Era tanta la plata que había llevado que no la contaban, sino que la pesaban. Y le dice entonces, verso 16, al final del 15 le dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué es un presente? Un regalo. Y Eliseo le dice, no le reciba absolutamente nada, no insista que no. Porque los milagros, las bendiciones de Dios no son por dinero. Es por la gracia y bendición de Dios cuando nos sometemos a Él. No es hoy como pagar un pacto, Dios me sanó, pastor, venga, entonces Dios me sanó, yo voy a ofrendar tanto. La ofrenda al diezmar es una forma de gratitud a Dios por la vida, por reverenciar a Dios. No es para pagar favores. Es aparte, distinto. El diezmar, el ofrendarlo y gracias a Dios por lo que me provee el sustento, pero no dar dinero a cambio, ni pactos a cambio de sanidades, no. Que una gratitud. Alguien me decía, pastor, estoy muy agradecido por lo que Dios lo bendigo a través de usted para hablarme sobre ese consejo, entonces voy a darle algo. No, si usted quiere algo, délo a la iglesia. De una ofrenda a la iglesia, a mí no. Porque yo hago esto no por dinero, sino para que Dios se glorifique en las vidas y obre. Pero si Dios obró en esa familia es porque obedeció la palabra, porque se sometió a Dios. Entonces, someternos, sujetarnos a la autoridad de Dios sin alterar. Dios no cambia su gloria, no comparte su gloria con nadie. Dice entonces que Eliseo se niega y le dice, no te voy a recibir absolutamente nada. Y así fue. Hermanos, pasó algo hermoso y dice que entonces Naamán le dice, ¿sabe qué, Eliseo? Está bien, pero déjeme llevar de aquí unas piedras, una tierra de aquí, porque voy a ir a mi tierra, a Siria, allá en otro país, y van a levantar un altar para él adorar a Dios. Naamán le dijo, a partir de ahora yo no adoro más a otro Dios, sino al Dios verdadero. Y fue y construyó un altar allá en su casa, un lugar de adoración exclusivamente para Dios. Hermanos y hermanas, yo sé que muchas veces hay problemas, no solamente de salud, económicos, aflicciones, angustias. Y yo sé que ustedes al llegar acá ven a los líderes, ven a los pastores y estamos para bendecirlos, sí, pero nunca para opacar la imagen de Jesús. Nunca para sustituir la gloria de Dios por nosotros, nunca. Yo sé que muchas veces hay una palabra de ánimo, muchas veces hay personas que una palabra de bendición, de ánimo es suficiente para que estén contentos y se vayan tranquilos, bendecidos por Dios. Yo sé que sí, pero yo sé también que muchas personas están buscando desesperadamente, como cuando la gente está sin Cristo, buscando a ver qué yerbatero, a ver quién le hace un brebaje, quién le hace algo y dan dinero y hasta buscando. El que está sin Cristo está engañado en esas cosas. Y ya Dios nos liberó de eso, amén. Pero como cristianos muchas veces estamos buscando a ver qué predicador, quién hace esto, quién hace aquello, desesperadamente. Y yo les estoy enseñando hoy
que el poder de Dios, la autoridad espiritual, se da cuando usted y yo obedecemos la palabra, cuando nos sometemos. La pregunta que no puede faltar es, ¿qué falta de tu vida para someterse a Dios? No me pregunte a mí el que está al lado de tu esposa, ni no, usted, cada uno de nosotros. ¿Qué área de su vida no ha querido someter a Dios? Eso es lo que está generando resistencia para que Dios obre sanidad y liberación en su vida. No es porque no hay unción en tal predicador o en tal, no, porque la palabra de Dios se glorifica en todo aquel que le crea. Pero muchas veces estamos resistiéndonos y hay áreas que no las hemos sujetado a Dios. Pecados que dejamos, ventanas abiertas que siguen afectando y que esas ataduras sigan teniendo fuerza. Yo les invito en esta mañana para que nos sometamos a Dios y como Naamán dijo, voy a obedecer lo que Dios mandó a través de Eliseo y voy a zambullirme 7 veces. Recuerda, no era el agua de Jordán, sino el obedecer, el sujetarse, el creer la palabra. ¿Qué áreas de tu vida aún faltan por someterlas a Dios? A veces como cristianos, la carne quiere estar a toda hora reaccionaria, enojarse, pelear, o adulterio, fornicación. ¿Qué pasa? Ah, pastor, pues es que yo quiero, no, pero es que no puedo. ¿Qué pasa? Clave número 1, someternos a Dios. Zambullirse 7 veces, bueno, 20 veces, las veces que sea, pero doblemos rodillas delante de Dios hasta que tengamos victoria. Amén. Hasta que obtengamos resultados. Cada día empiece a orar, saque un tiempo de ayuno, saque su devocional día tras día, y va a darse cuenta cómo el poder de Dios va a glorificarse en su vida. La Biblia dice, ora a Dios en secreto y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Te va a bendecir cuando tú estás afuera, en tu trabajo, en tus demás cosas, pero cuando oramos, hablamos, recibimos su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, pedimos que tu palabra se glorifique en sanidad y en liberaciones. Si sientes que en tu vida estás siendo atacados por potestades demoníacas, si sientes que tu vida está siendo atacada y no has tenido paz espiritual, yo te invito hoy para que nos sometamos como Naamán, nos sometamos como la palabra de Dios dice, descender, quebrantar nuestro orgullo, rendirnos ante Dios. Y vas a ver cómo el poder de Dios se glorifica en tu vida de manera especial. Esa sanidad que tanto anhelas, esa liberación de ese pecado se va a romper ahora mismo cuando tú y yo nos disponemos a obedecer la palabra y apartar nuestro pie de todo pecado que tú sabes cuáles son, tú sabes qué estás haciendo, que no agrada a Dios, qué pecado estás ocultando y eso afecta la liberación y el poder de Dios. Muchos siguen en su pecado y solamente esperan que alguien le imponga las manos y los libere y los sane. No va a pasar eso, sino cuando realmente digan no más al pecado, me aparto de toda idolatría, obedezco a Dios, me someto a su palabra. Claro que alguien va a orar, te apoyamos en oración, claro que sí, pero es un apoyo espiritual, pero el poder de Dios glorificará en tu vida, te liberará, romperá toda atadura, toda maldición. Cuando le decimos, Señor, me someto, me sujeto a tu palabra. Si ese es tu caso, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero tomar la decisión hoy de someterme a ti, oh Dios. Incline tu cabeza, cierre sus ojitos, por favor. Y quiero que usted le diga, Señor, yo quiero tomar la decisión hoy de rendir mi vida a Jesucristo, de someterme a Dios. Estoy seguro que si eso pasa, va a haber sanidad, va a haber liberación. Si yo alcanzo a imponer mis manos, con mucho gusto lo haré. Y si no alcanzo a poner mis manos, pero tú obedeces, Dios te va a liberar. Porque la palabra que estamos predicando hoy no es el hombre, no son espectáculos, no son shows mediáticos, sino que es la presencia de Dios en aquel que se dispone a creerle a su palabra. Si tú quieres, dile, Señor, yo me someto hoy como Naamán. Quiero rendirme. Esta obediencia serán como las aguas del Jordán que van a sanar y liberar tu alma. Se va a romper esa maldición que te hace pecar una y otra vez. Cuando tú luchas e insistes, eso se va a romper porque el poder de Dios echa fuera toda maldición, toda potestad demoníaca. Esa sanidad se va a manifestar en tu vida. Esa autoridad de Dios se va a manifestar en tu vida. Si tú quieres, levanta a Dios tu mano y dile, Señor, yo me someto a ti, oh Dios. Voy a hacerlo. Te había aceptado años atrás, pero hoy tomo la decisión de someterme más, de rendirme y hacerlo a tu manera, no a mi manera. Recibo tu bendición, oh Dios.
Y declaramos palabra de sanidad, de liberación en el nombre de Jesús.